vídeos les he hecho recuerdo porque estaba caminando y pensando en mis clases por los problemas que tienen los alumnos a la hora de hacer esas conexiones. Entonces, para que veáis que, aparte de la etapa evolutiva en la que se encuentran, que no es nada fácil hacer esas conexiones, pues pensamos muchas veces que con clase ya lo tienen que saber, y luego encima tienen el libro para estudiar ellos, y ojo, no, muchas veces no es tan fácil, no es tan fácil de ver, como estáis viendo. Bueno, yo sí que empezaría, yo todas mis clases, las que he dado, empiezo preguntando por qué, en este caso, ¿qué es para vosotros el clima? Y seguro que me contestarían, claro, bueno, que haga malo, que haga sol, que haga lluvia, que haga nieve, que llueva, ¿vale? Y ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo se va a crear y dónde? ¿Vale? Es decir, voy introduciendo el tema, intentando indagar y creando esa curiosidad. ¿No sabéis cómo se crea la lluvia, por ejemplo? Igual alguno me dice algo o no, es decir, encima esa interacción y esa oportunidad para la expresión oral. Es decir, todo tiene una relación y todo hay que aprovecharlo. Vale, pero no me quiero entretener. Preguntaría qué es el clima, me dirían que está soleado, cómo lo harían, ¿vale? Y ahora les diría, ¿y dónde sucede todo eso? ¿Vale? Porque como he visto, por ejemplo, en algunos alumnos les cuesta un montón. Lo que os he dicho antes, por ejemplo, también del mapa de norte-sur. Es decir, si esto es el suelo, nosotros estamos caminando por aquí y de aquí arriba todo esto se llama atmósfera. Y como sabéis, la atmósfera tiene varias capas. Donde nosotros caminamos, aquí en esta área, por ejemplo, donde nosotros caminamos, que es aquí, esta la primera capa, se llama biosfera, bio de vida, ¿vale? Y de aquí para adelante es la atmósfera. Esta atmósfera va a tener varias capas. La primera, que es la que nos interesa, donde se va a hacer todos estos cambios climáticos, se llama troposfera, y la siguiente es exosfera. La exosfera la nombro ahora porque es donde están las capas de ozono, porque si algo estudian y ahora se oye mucho es lo del cambio climático. Es decir, como sabemos, hay muchos gases, estamos creando muchos gases y nos estamos cargando esa capa de ozono que es la que nos va a proteger. Como sabemos, tenemos el Sol, que es una estrella que nos da luz y encima mucha energía y desprende unos rayos solares. Y sí que es verdad que es bueno el sol para nuestra vitamina C, para las plantas, porque es bueno, pero a la vez también es muy dañino esos rayos solares de los que nos tenemos que proteger. Y más, y con los gases que estamos creando, con toda esa contaminación que estamos creando, nos estamos cargando esa capa y están pasando más de lo que debería. Por lo tanto, biosfera, la capa donde los seres vivos caminamos, y de ahí la atmósfera. La que nos interesa es la troposfera, que es donde se va a crear todo esto que vamos a ver en este tema. Hemos dicho, si nosotros estamos aquí caminando, de aquí para arriba tenemos aire y ese aire va a tener peso y va a ejercer una presión sobre nosotros. A la vez que si nosotros vamos subiendo, hay menos presión, por lo que vamos a llamar baja presión. Y en cambio aquí, como es más presión, lo vamos a llamar alta. Y luego hemos dicho también que hay una temperatura que es fría y caliente, es decir, el aire va a ser frío o va a ser caliente. Una cosa que yo, por ejemplo, sí que dije en la clase, cuando he dicho lo de alta y baja, le quedó que quería que esos conceptos se relacionaran. Si es alta, va a hacer calor, y si es baja, va a hacer frío. Pero bueno, ahora lo vemos. Cuando le puse esta página a la niña que tenía que estudiar, yo, ¿qué ves de aquí? Y yo, ¿qué es? O no sé si le pregunté qué es el viento, y me dice, el aire en movimiento, pero porque rima. Digo, vale, me parece genial, si tu estrategia para saberlo y para entenderlo, genial, pero digo, ahora lo puedes leer despacio. El viento es el aire en movimiento. ¿Qué hemos dicho es que es el aire? Esto que nos estamos viendo y está surgiendo por todo esto de aquí, ¿vale? Es decir, todo aquí está sucediendo aire, aunque no le veamos. El viento, si ese aire se mueve, se produce el viento. Anterior que os he dicho, pero creo primero que habría que ver un poquito eso que es el aire o cómo se mueve. ¿Y cómo se mueve? No me voy a alargar. De abajo arriba. Y hemos dicho que si el aire caliente está abajo, es decir, del aire caliente al frío, del aire caliente al frío, del frío al caliente, del caliente al frío, del frío al caliente, ¿vale? Como veis, además se ve ahí en la foto. Y lo que te explica aquí, en esto del globo, que es más caro y más que se me parece más lioso, como hemos visto antes, pues es que como bueno, no me voy a entrar porque
que es más lioso. Ahora, pone aquí el aire húmedo y el aire seco. ¿Por qué te pone esto? Encima recordamos que hemos visto lo que es la latitud y la altitud, que es al nivel del mar. Recordamos la biosfera que tenemos aquí, tierra donde caminamos, pero también hay agua. ¿Dónde está el agua? Océanos, ríos, lagos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer ese calor que está aquí en esta atmósfera, en esta presión alta, que es cálido? O sea, tiene calor este aire, que va al ras de esos océanos, va a coger ese aire, va a coger ese agua y se va a convertir en vapor de agua. Mira, lo vamos a leer aquí. El aire contiene vapor de agua que procede de los océanos, los ríos y los lagos. Las masas de aire cálido retienen el vapor de agua. Cuando una masa de aire cálido asciende y se enfría, como ocurre con las borrascas, el vapor de agua se condensa y se crean las nubes. Esta es la razón por qué en las zonas de baja presión o borrascas suele llover o nevar, mientras que los anticiclones traen un tiempo seco y soleado. ¿Vale? Ahora entendemos el título. Húmedo. Tenemos los mares y tenemos los lagos y los ríos, con ese cálido cogemos el vapor de agua, recordamos que asciende, se va a enfriar y es donde va a crear las borrascas, las nubes. ¿Y esas nubes qué hacen? Precipitar, va a llover. Y si hace incluso mucho frío, como he dicho, la nieve, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el viento, tenemos la lluvia y tenemos la nieve. Ahora, ese aire va a descender y lo que va a provocar es un anticiclón. Borrasca y anticiclón, lo que es conocido como día soleado o día lluvioso. Esta foto de aquí, no miramos. ¿Cuál creéis que es la primera foto? Está subiendo de la alta a la baja. Se crea la borrasca. Y de la baja a la alta, yo os lo expliqué, como vi que esto no lo entendía, yo lo expliqué un poco. Cuando tú te duchas, ¿qué ocurre? Tú estás dando el grifo de agua, va saliendo muy caliente, ¿qué se te pasa en el espejo? Se crea vapor de agua, ¿no? Por lo tanto, ese agua de los ríos y los lagos, con ese calor, va a crear ese vapor de agua. ¿Qué ocurre cuando abres la puerta? Ese vapor de agua se empieza a hacer gotitas, ¿vale? Por lo tanto, con ese frío que has abierto tú al abrir la puerta, se va a crear esas gotas, por lo tanto, la lluvia, ¿vale? Y ahora, si tenemos aquí frío, ese frío va poquito a poco calentando, que se crea calor. Por lo tanto, un anticiclón. Esto que queda ya se creo hacer súper rápido, ¿vale? De esta página es leerlo y son curiosidades y ya está, pero para que veáis la mente de un niño, el único que la preocupaba es dónde empezaba el aire. Cuando lo único que tiene que ver aquí es que hay un aire caliente, un aire frío y ya está, dónde empieza no es la cosa. A veces, pero en todo este mecanismo, ¿dónde empieza el aire? Encima te lo dice súper como mega interesada. ¿Vale? Luego lo interesado aquí, lo que nos faltaría, ¿vale? Que al ascender ese calor al frío, cómo se crean las tormentas, incluso los huracanes y los tornados, ¿vale? Hace falta que haya una agitación de ese aire, que haya una extensión de ese aire y esa humedad. La siguiente ya sería por los climas, que con eso que estamos explicando de la altitud, es decir, con ese nivel del mar, de ese vapor de agua que se coge, más luego las latitudes, aquí podemos ver los diferentes climas que hay en el mundo. Y ya por último, una vez los ecosistemas, esto por ejemplo me encantaría deciroslo, pero vamos, que esto por ejemplo me salvó, lo único que voy a decir de aquí es que me salvó que como lo están dando en Science también, me costó muy poquito explicárselo, porque lo estaban dando en Science y yo le había dado ya un día anterior con ella en Science. Porque al final un ecosistema es que hay cosas, seres vivos y seres inertes. Y eso porque lo vi, si no le costaría un montón. Los ecosistemas con ese clima y esas características, no me quiero alargar, que eso ya empezaría otro vídeo, se crean diferentes espacios. Y tenemos el terrestre
y el acuático. Y dentro del terrestre y el acuático tenemos que ver tanto la fauna como la flora, es decir, los animales y las plantas que ahí en esos ecosistemas se crean. Bueno, lo dejo ya, que ya encima ya tenía hasta unos pelos que ni peinarme. Bueno, que como ves me encanta y esa es la historia. Que sé que no lo va a ver nadie, pero yo soy súper feliz.